Señores y señoras, buenas noches. Como cuando relataba fútbol, buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos, en un minuto arranca la fiesta. Bueno, gracias por estar del otro lado, por acompañarnos. Mesa completa hoy. Qué placer, porque cuando vos tenés un invitado tenés que atenderlo. O sea, viene acá a la mesa y vos es como cuando, viste, viene gente a tu casa y llegaste cansado todo el día a laburar, así, me tengo que levantar, cortar un poco de queso, un Mar del Plata, un cuartirolo, tapar una botella de vino, se te quiebra el corcho al medio, viste, no sabes si empujarlo para adentro, después colarlo o cómo sacarlo, viste, la botella pagaste 3 gambas y pico. Pero hoy están todos mis amigos, mis compañeros. Entonces como, armamos algo para picar liviano, Dani, ¿o no? Vamos. Algo livianito, entonces acá entre todos, relajados. ¿Puede ser o no? Un vermú. Necesito que me cumplas un sueño. Antes de que termine el año, Sí. voy a traer la espada de Obi-Wan Kenobi, el sable láser, y la de Darth Vader. Necesito que espadiemos un poco como un Jedi y un... como dos Jedis, y peleamos un rato. Yo tengo un Gladius. ¿Una Gladius Hispanicius? Yo tengo una Gladius, pero auténtica. Dale. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tenés una espada romana? ¿En Sí, serio? por supuesto. Auténtica, pero vale Bueno, fortuna, Dani. Bueno, o sea. no, perdón. Perdón, una réplica de la auténtica. Ah, Sí, comprado un tour con el Eddie. Coliseo. No. Sergio, ya cambió la bocha, ¿no? Yo se la compró en Italia. La Sí, compró en a los Italia. gladiadores disfrazados que están en la puerta. Tal cual. Bueno, una vez estaba en Roma y yo estaba enamorado del arte románico, fui al Coliseo y me cobra un tipo como $150, un gladiador, ¿viste? Y todo feliz, me sacó la foto con el gladiador, y cuando miro abajo tenía Unas Nike. ¿cómo se llama? Una sandalia de playa, ¿viste? Esa que tenés. Hawaiana. Una hawaiana, estaba por una hawaiana el tipo con los colores de Brasil, creo que tenía puesta. Bueno, vamos a arrancar, señores y señores, porque la noche realmente tiene muchísimo. Estamos esperando a Laura Alonso, quien maneja la Oficina Anticorrupción, la OA, en minuto. Creo que viene enojada, Alonso. Viene enojada. O por lo menos molesta con lo que el otro día decía Margarita Stolbizer aquí. Va a ser un lindo mano a mano. Yo no sé si está viendo arriba o qué, pero viene picante la noche. Viene ahí con hay una cosa que subyace, hay que estar atento. Viene Alonso, viene enojada. Bueno, comienzo contándoles y pido a Carnota. Carnota les va a contar en un ratito qué pasó en la reunión de Macri con los gobernadores. Según lo que me contaba Fernando en el loft para empezar a vender, en el entorno de Macri sostienen que es la segunda elección a ganar. Que había que ganar primero la elección de octubre y que después había que arreglar con los gobernadores y de esa manera desfilan al 2019. O sea que era a todo o nada el acuerdo, que la reunión, que ponerse de acuerdo con los gobernadores es clave para este gobierno, que ganan esa segunda batalla y están con todo el poder. Así que vas a enterarte qué pasó, el borrador, el acuerdo, lo que va a pasar en placas. ¿Cómo está el apoyo de los gobernadores a las reformas? Muy interesante linkeado, y hoy sí tenemos la placa con expert, las placas con expert, porque vamos a hablar de la famosa reforma impositiva. Vamos a estar hablando con el profe expert, nos va a explicar de qué trata la reforma impositiva. Romina Mangel nos va a contar los primeros amigos que van a ir a visitar a Julio De Vido Ezeiza. ¿Quiénes serán aquellos que van a tener que pasar por el detector de metales a visitar a Julio De Vido, en realidad no Ezeiza, a Marcos Paz? Y atención, hay un último momento de Mangel. Lamentablemente para Echegaray. Se complica la situación en una causa de Ricardo Echegaray y en minutos vamos a contarlo con Romina Mangel. Santoro y las fotos de Lagomarsino saliendo de dónde, Dani? Saliendo del departamento de Nisman en las torres Le Parc, ese fatídico 18 de enero del año 2015. Pero fundamentalmente vamos a ver por qué el fiscal taiano Alejandro sospecha también, además de Lagomarsino, de los 4 custodios. Y que sospecha que estarían vinculados a la CIDE. Bueno, en minutos vamos entonces a ver más placas y a saber qué ocurre con todo esto. Tengo la tapa de revista Noticias por allí, la tengo justo al lado de mi computadora, pero es fuerte la tapa. La tapa de Noticias tiene a Los Caputo, Hermandad, Poder y Negociados en el entorno del presidente. Vamos a hablar de esto con Eddie Zunino.
Vamos a ver el país en redes sociales. La tapa, bueno, lo dice el título, Eddie, ¿no? ¿Querés agregar algo más a la venta de lo que vamos a analizar? No, o sea, un poco contar cómo funciona el actual gobierno. Salió el tema de los Paradise Papers, apareciendo el ministro de Finanzas, Luis Toto Caputo, con fondos de inversión offshore en paraísos fiscales. A partir de esa noticia, una investigación de Rodis Recal, contamos cómo es el funcionamiento de esos fondos y cómo es el funcionamiento de todos los Caputo en el entorno del presidente Macri. Nicky Caputo es pariente de Primos. Toto Caputo, son primos. Sí. Pero hay más Caputos dando vueltas por allí. Dentro de la estructura del gobierno no, dentro de la estructura empresaria de la familia Caputo ha participado también otro primo que ahora es presidente del Colegio de Escribanos, se llama Claudio Caputo, que tiene alguna vinculación con quien encabeza el fideicomiso ciego de los bienes del presidente Macri. Bueno, Carnota, Santoro, Sergio Bernstein, sondeo sobre la opinión de la detención de Vudú y qué tan probable considera la gente que Cristina termine en cana. 5 placas muy interesante, muy interesante. Atención con los números de la propuesta de Macri a los gobernadores del profe Esper, porque tiene que ver con el futuro. Además, vamos a acompañar un paño de imagen en minutos a Cristina, un tape. Allí Lewen cubrió la llegada de Cristina a declarar y nos vamos a ir metiendo en todo lo del día. Señores, buenas noches, bienvenidos. Hola, Ale. ¿Cómo andan? Bien, Bueno, bien. ¿con qué abro? La verdad es que tengo ganas de abrir con Macri. ¿Vamos a lo político? Vamos Dale, con Macri metámonos, y dale. a ver, vamos con las... ¿Qué es esto? Vos dijiste que sostenés y me vendiste antes de entrar al aire que es la segunda elección que el gobierno quiere ganar. A ver, no existiría esta elección si no se hubiese ganado la primera. La primera fue la elección electoral, esta es la elección política, que es la batalla con los gobernadores. La verdad es que esta parece ser más fácil que la otra dependía de que la gente te vote. En esta depende de que los gobernadores se den cuenta que tienen que alinearse con una nueva Argentina. Esto es lo que dice el gobierno. ¿Quiénes son los gobernadores? A ¿Todos ver, los gobernadores? Los gobernadores son todos, que también tenemos como para analizar cómo están divididos, ¿no? Entre más flexibles, más duros y demás. Hay algunos que tienen posiciones irreductibles, como por ejemplo Rodríguez Sá, pero porque es una oposición clara que tiene contra el gobierno nacional. Disculpame, explíquenmelo todos. ¿Un gobernador puede estar peleado con el Ejecutivo? O sea, ¿la pasás muy mal si estás peleado con el Ejecutivo, profe? Claro, fíjate, Bueno, Córdoba, depende- por ejemplo. Perdón, depende de Sergito. No, depende de la cantidad de plata Claro. que vos necesites el gobierno nacional para vivir como gobernador. El tema es que en Argentina, yo te diría, independientemente de la provincia... A ver, si la provincia de Buenos Aires hace años que llora por el fondo conurbano, la provincia más grande de Argentina, imagínate lo que necesita de la coparticipación de los impuestos federales el resto de las provincias. Sí, todas necesitan del gobierno nacional. Sí o sí, no puedes vivir con lo que vos recaudás. Digamos Hoy que no, hay- por el desastre que han Pero hecho. la gran obvio, fuente de ¿no? los Rodríguez Sá fue la promoción industrial, profesor. Ese fue el curro, en realidad. Bueno, no, te lo dijo en Lo otras que palabras. pasa es que hoy lo que logró el gobierno nacional es desactivar algo que los tenía muy preocupados, que era la demanda que había presentado María Eugenia Vidal en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y transformarlo en una discusión jurídica en esta discusión que estaba contando recién todo se suscita- Fer, que es política. O todo sea, una se- cosa es depender de la Corte y otra es poder negociar vos directamente. Una vez vino María Eugenia Vidal ahí en esa mesa y me dijo que iba a pelear y que iba con todo por recuperar el fondo conurbano. Peleó Este, por plata. ¿Cómo? Peleó por plata y consiguió mucho dinero. Pero tuvo que ceder porque en la Corte le sugirieron que esto era una cuestión política y no judicial. Claro. Y que había que resolverlo políticamente, es decir, negociando. Que fue lo que ocurrió hoy. Ahora, en la Argentina el Poder Ejecutivo es muy presidencialista, tiene muchos recursos. Las provincias frente al presidente son débiles siempre, sobre todo el manejo de la plata, pero no solamente el manejo de la plata. Por ejemplo, Córdoba fue una provincia enfrentada a los Kirchner desde siempre y sufrieron una discriminación espectacular. No fue la única. En la pero ciudad de Buenos Aires... vivieron y se la bancaron. No, se la hicieron bancaron, obras. No, lo que pasa es que ahí- Se la bancaron, ahí pero viviste depende judicializando el conflicto y viviste con deudas multimillonarias por parte... Te cuento otra. En la del ciudad de Buenos gobierno Aires nacional. hubo una pelea muy fuerte porque estaba Macri y no querían los Kirchner o Cristina que Macri fuera presidente. Le sacaron los fondos de la justicia al Banco Ciudad, que históricamente los administraba. Todo para dejarlos con menos volumen porque Macri estaba dando crédito hipotecario y Cristina no podía. Bueno, vamos con las placas, Dale. Fer. Vamos, Dale. me pusiste Yo al entonces... final tengo una plaquita para complementar lo Sí, de sí. Fer que tiene Dale. que ver con estos números, pero al final, después Dale, de él, después dale, de él. nos vamos a meter con la A ver, esta reforma placa impositiva. explica más lo político que lo económico, lo va a explicar Sí, José. antes Eh, de cerrar él, sí. yo te Nah, paso. yo digo, a ver, el acuerdo de hoy, fíjense, así se presentó Macri.
dijo, miren muchachos, ¿quieren convivir los 2 próximos años? Todos tenemos que ceder. La provincia de Buenos Aires, todas las provincias y la nación. Bueno, hasta acá esta frase, es una frase eslogan, ¿no? No, porque todos tienen que perder, Dale, porque pierde la nación también. dale. A ver, Macri con los gobernadores consiste en derogar el artículo, básicamente el acuerdo es derogar el artículo 104 de la ley de impuesto a la ganancia, que decía que el 36% de lo que se recaudara de toda la ley de ganancia del impuesto se coparticipaba. Ahora se coparticipa todo, no solo el resto. No entiendo, Fer. Claro, del 100% que se recaudaba de la ley de ganancias, se coparticipa todo. Antes se coparticipaba A partir del solo 36%. claro, a partir del 36%, ¿entendés? Hoy se coparticipa O sea, todo. El 64 Vale, se coparticipaba y el el 36 proyecto se es- daba nación. La coparticipación, para que la gente lo entienda, es lo siguiente. Vos agarrás el país, el mapa del país. En el país se recaudan 3 tipos de impuestos. Uno, los que se recaudan a escala federal, en todo el país. Ganancias, IVA, hasta retenciones y aranceles a la importación. Hay otro nivel de impuestos que son los que se recaudan a escala provincial, ingresos brutos, inmobiliario rural, inmobiliario residencial. Hay un tercer nivel de impuestos que se recaudan solo en los municipios. Los impuestos federales se dividen entre nación y provincia, se coparticipan. Ok. ¿eh? Se recauda y se reparte. A su vez, los que recaudan las provincias se coparticipan con los municipios también. Es una cascada de Pero coparticipación. siempre se coparticipa de arriba hacia abajo. Exacto. Exacto. Entonces, Nunca de abajo hacia esto arriba. es lo que está hablando Nunca Fernando. la provincia coparticipa hacia arriba. En su Nunca momento, comparte. en No, su momento exactamente. las provincias recaudaban hace muchos años, cientos. Las provincias recaudaban y le pasaban recursos a la nación. Esto puede ir cambiando después. Bueno, ahora, idea es que- es derogar el artículo 104 de la ley de ganancias que decía que hasta el 36% no se coparticipaba. O sea, en el primer punto pierde la nación, pierde el gobierno. Pierde el gobierno, exactamente, porque ahora tiene que repartir todo. ¿Qué significa esto? Que Todos 200 los impuestos que recaben. de la IVA, ley del impuesto a de ganancias. ganancias. del 35, por ejemplo, yo pago el 35 de ganancia. Sí. De mi 35% se va a coparticipar todo a las Exactamente. provincias. Pero Antes- guarda, antes- eso es ganancia solo. Estamos hablando Eso de es solo solo el ganancia. impuesto a las Ganancia, ganancias. Pero es Solo que el eso. acuerdo incluye esto nada más, ganancias, por ahora, por lo ahora. menos. 230.000 millones más para distribuir. Esto significa que se aumenta en la torta que se va a distribuir 230.000 millones. El gobierno nacional compensará con pérdidas a las provincias, porque hay provincias que por ende van a dejar de percibir un poco. Eso lo va a poner en la nación del bolsillo. Yo pregunté, me dijeron por lo menos 2018-2019 de el Banco Central. La otra, todas las provincias retienen sus recursos, vale decir, no dejan de percibir lo que están percibiendo hasta ahora. Pero Buenos Aires empieza a recibir 20.000 millones más en 2018 y la idea es que reciba 53.000 millones más en 2019. Esto es porque ahora coparticipan todo. Exactamente. Y porque se anula el fondo conurbano. Porque se anula el fondo del conurbano. Mirá vos. Ahora, esto puede ser un oxímoron, ¿no? Vos decís como, se anula el fondo conurbano y la provincia de Buenos Aires gana. Lo que pasa que desde el año 96, esto es viejo Se puso ya, el tope. cuando Menem lo ve venir a Duhalde, que Claro. amenazaba su tercer intento de elección, ¿qué hace? Le congela el fondo conurbano. Lo congela en 6.50 y el fondo del conurbano pasó a ser coparticipado con el resto de las provincias. El 10% de ganancia. Entonces, por eso ahora, el Fue la eliminar el primera- fondo fue la conurbano... primera pelea dura que hubo entre Menem y Duhalde cuando Menem Claro. quería la reelección y Duhalde quería que no hubiera reelección. Por Pero eso, 650 paradójicamente, millones de dólares que pesos, después pesos, lo pesos, no, que pesos, después lo pesos. especificaron. Sí, Bueno, obviamente. eran pesos pero- Eran dólares, 650 sí, sí. millones de dólares, pasaron a Por 650 eso, eliminar millones de el fondo del pesos. conurbano le da más plata a Buenos Aires y no menos. Ahora fíjate, acá está la clave. Mirá ¿eh? vos. Acá está la clave del acuerdo. No, pero En- escuchaste en- lo que dijo Esper, ¿no? Eliminar el fondo conurbano le da más plata y no menos. Claro, porque desde el año 96 Menem se Claro. lo pisó a Duhalde. Claro. Y después finalmente esta placa. Fíjate, acá está la clave. Digamos, ¿qué es lo que tiene que pasar para que este acuerdo prospere? Esto, que las provincias decidan de todos sus juicios. Hoy hay... Que las provincias abandonen sus juicios contra el gobierno nacional. Y entre ellas, porque hoy hay... Esto, perdón, 50 Fernando, esto también responde a tu pregunta y si se puede vivir en conflicto con la nación por temas de plata. Sí, tenés juicios. Sí, claro, obvio. Hay 56 juicios por 340.000 millones, además del que tiene la provincia de Buenos Aires en la Corte por 400.000 millones. Qué bárbaro. Si prospera el acuerdo, todas las provincias tienen que decir nosotros desistimos de todos los juicios, incluida la provincia de Buenos Aires, que es la que tiene el juicio más voluminoso. Hay digamos, ¿no? 400.000 palos dando vuelta en juicio. Exactamente. ¿Cuál es? No, de la provincia de Buenos Aires nada más. Y 340.000 de provincias contra la nación y entre Claro, sí.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, imagínate, vos le pisaste el fondo conurbano en 6.50 del año 96. Han pasado, 96 está acá, más de 20 años, durante los cuales vos deberías haberle coparticipado ese pedazo de ganancia que se lo congelaste en 6.50, 20 años. Indexá eso. No se lo puedes pagar nunca. Bueno, por eso ahí está el número de... A ver, la verdad que es un juego de ajedrez que están jugando desde hace bastante y que no terminó todavía. Ahora te voy a explicar qué va a pasar en la Donde hay otra pelea. Una señal fuerte cuando se vio la imagen de Vidal con Hay una foto, Ricardo si la querés ver, claro, Lorenzetti, que se supone que iban a hablar, no me acuerdo si el tema era narcotráfico o qué, pero me parece que la señal clara era el pedido de Lorenzetti a Vidal y también a Macri, decir, muchachos, arreglen esto entre ustedes, arreglenlo en la política, no nos hagan jugar. Fue autocuestionada porque hay una acordada de la Corte que dice que cuando recibe a un miembro, a una parte de un conflicto tiene que recibir a la otra, pero bueno, no importa. Este acuerdo, sí y solo sí, podría cerrarse si se garantiza que la provincia de Buenos Aires reciba de aquí en adelante 65.000 millones por año. O sea, va a recibir 20.000 en el 2018, 53.000 es la idea que reciban en el 2019, pero el piso de lo que tiene que recibir, que es lo que le correspondería, son 65.000 por año. Si se comprometen a que ese va a ser el piso que va a recibir la provincia de Buenos Aires y desisten de los juicios, prospera el acuerdo. ¿Vos querías una placa, profe? Sí, si querés para complementar. No, vamos a una cosa, vamos a empezar con tus placas. Porque tiene que ver una cosa con la otra. A ver, esto que va a contar Esper, ¿va de lado o va tiene que ver con la reforma impositiva? ¿Cuántos impuestos vas a pagar a partir de si esta reforma se da? Lo quiero escuchar ahí 10 segundos y me voy con el profe Esper. No, es nada más que un paréntesis, porque ¿cuál es el fondo de la pelea y de las discusiones? Uno, ¿cuál es el coeficiente a partir del cual vos repartís? Porque las provincias tienen territorios de distinto tamaño, cantidad de poblaciones distintas, vulnerabilidad de las poblaciones distintas. Claro. ¿Por qué se siente discriminada la provincia de Buenos Aires? Históricamente, porque tiene la mayor concentración de población en una porción mínima de su territorio, con las mayores cargas de vulnerabilidad. ¿Cuál es el tema que hay detrás de todo esto? Son dos. Uno, la gobernabilidad de la administración pública, o sea, poder cumplir con todos los compromisos que estableces con la población, pero eso tiene definitivamente una derivación electoral y para una administración no peronista, hacer pie con buenos planes y buena plata en un territorio como la provincia de Buenos Aires es sustancial para el futuro. Con un plan que se dice que es de Durán Barba, que es conquistar definitivamente La Matanza, y que si este gobierno se queda con La Matanza los próximos años, gobierna los próximos 20 años Argentina. Vale, hay una cuestión histórica. La provincia de Buenos Aires cedió parte de la coparticipación en la década del 80 con Alfonsín para que no vinieran tantos migrantes del norte. Alfonsín le dio más plata a las provincias más pobres para que desarrollaran sus economías y retuvieran esa migración que va del conurbano. Por supuesto, los gobernadores se gastaban la plata en cualquier otra cosa, siguieron viniendo a la provincia de Buenos Aires. A mi juicio, el último plan maestro racional de la Argentina lo tuvo Alfonsín. Gestión mata peronismo. Gestión mata peronismo es lo que pasó en esta elección. Mirá vos. Gestión mata peronismo. Y se vio, ¿sabes dónde? Básicamente en 3 de febrero. 3 de febrero fue del varón Curto durante todos estos años. 3 de febrero tuvo un récord. O sea, vos decís que si esto se da... Gestión mata peronismo. De hecho, llegaron con cloacas, llegaron con agua potable, llegaron con algunas cosas a los barrios más humildes de 3 de febrero. E históricamente nunca el peronismo había perdido una elección y ahora la perdió por 10 puntos. Ojo que los rusos también juegan. Y después las alianzas entre las provincias, que parece que no tienen nada que ver, empiezan a atarse por abajo de la mesa. Dame bola. Para ver cómo vamos con las placas. Reforma impositiva. Quiero un análisis tuyo. ¿Qué nos vas a mostrar, querido profe? Varias placas donde ponemos con detalle quiénes son los que se benefician y perjudican por el paquete impositivo. Acá hay que poner alguna claridad, porque se habla mucho, ¿viste? Hay mucha información sobre esto. El paquete impositivo tiene infinidad de maneras de mirarlo. No tenés una sola manera de mirarlo, hay muchas. Esta que vimos recién con Fernando es una, esta es otra, que complementa lo de Fernando, no lo sustituye, es otra manera de verlo. Si vos mirás a las empresas, o sea, si vos haces un abordaje de la reforma impositiva, a ver quién gana, quién pierde, vamos con la acá arrancamos con las empresas. Vamos con la plaza, dale. Vamos con empresas. Para las empresas lo que reciben es el impuesto al cheque como pago cuenta de ganancia. Todo de manera gradual, por supuesto, en 5 años, de acá al 2022. Adicionalmente, la alícuota de ganancia de 25% pasa a ser para las empresas que no distribuyan ganancias. Que reinviertan. Es de 35, baja 10 puntos, 25 para
empresas que reinviertan ganancias. Adicionalmente, se va a devolver aceleradamente los saldos a favor que las empresas tengan por inversiones. Vos cuando compras una máquina, la máquina tiene un montón de IVA y a veces la FIP tardaba mucho en devolvértela. Finalmente no, hay un acuerdo, o mejor dicho, hay una propuesta con las provincias para reducir ingresos brutos. Y yo pongo con signo de exclamación a la mitad por lo siguiente. Hoy, el 75% de los impuestos que las provincias recaudan a escala local, ¿viste? Yo te dije recién 3 niveles de recaudación de impuestos. Lo que las provincias recaudan a escala local, inmobiliario rural, residencial, patentes, ingresos brutos, representa el 75% de lo que recaudan. Hoy son 450.000 millones de pesos. El gobierno pretende reducir a la mitad el impuesto a los ingresos brutos en los próximos 5 años. Yo diría muy poco probable. ¿Y el último mini para las contribuciones patronales? Claro, hay un mínimo no imponible para las contribuciones patronales. O sea, vos sos empleador, empieza a haber un mínimo no imponible a partir del cual vos recién empezás a pagar contribuciones patronales. Pero, profe, ojo, esa es la base esa de 12.500 con los gobernadores y Macri. Sí, ¿perdón? Lo que tienen que hacer es el compromiso de las provincias, sí, entonces, es reducir al 50% de ingresos brutos. Sí. ¿Y qué pasa con sellos? Que es sí, otro impuesto. También, eso se eliminaría. Se elimina. Ahora, cuidado, yo no le diría lo de hoy, que ya es un acuerdo, es una propuesta y los gobernadores van a comprar. El acuerdo fiscal también es un proyecto Chicos, de ley. perdón, me enganché con lo de Esper, mucho, porque me está explicando como nadie el profe los conceptos, la reforma impositiva. El otro capítulo... Perdón, profe, la placa anterior era empresas. Sí, ahora vos, personas. que sos persona física del otro lado, atención que este cuadro es para vos. Así que levantá el volumen de la tele. A ver, profe, vamos. A favor. Bueno, se duplica la deducción especial para autónomos. Al fin un gobierno o un ministro de Economía que piensa en los autónomos. ¿Vos escuchaste algún anuncio de baja de algo para los autónomos? Nunca nada. Es siempre para empleados en relación de dependencia. Esta es la primera vez en, no sé, en década, creo que hay algo para los autónomos. Se duplica la deducción ¿y qué puedes deducir? No, bueno, cuando vos vas a determinar el impuesto a las ganancias que tenés que pagar, previo a determinar ese impuesto, los autónomos y los empleados en relación de dependencia también tienen una deducción especial. No me acuerdo exactamente el monto ahora. Bueno, esa deducción, que es previa a determinar el impuesto que tenés que pagar, el ministro de Jovna ha decidido duplicarla. Bien. Implica que esto los autónomos van a pagar menos impuestos a las ganancias del que pagaban antes de esto. Impuesto al cheque pago a cuenta de ganancias. Claro, esto que era válido para las empresas también es válido pymes, para las personas, para todas las personas. Cualquier persona puede... No digo, pero era para las pymes esto. Sí, era esencialmente para pymes, sí. O sea, vos deducís de ganancias lo que pagues de impuesto al cheque. Exacto, Claro. pero también en un cronograma de 5 años, ¿no? Después viene todo el lío que hay ahora con impuestos internos, ¿viste? Por ejemplo, para durables hay baja para celulares de 17 a 0. Fundamental. Esto es lo que provocó un gran enojo de la gobernadora de Tierra del Fuego. ¿Por qué? ¿Por qué? Este beneficio de pagar 0 internos lo tenían los celulares que se fabricaban en territorio de Tierra del Fuego. Pero los celulares importados pagaban 17% de internos. ¿Esto lo mata a Tierra del Fuego esto? No, le pega. Le pega Pero fuerte. esperá, convengamos. ¿Es razonable que los ciudadanos, la gente de a pie, pague 3-4 veces los celulares de lo que van en el mundo para que se fabriquen celulares en Tierra del Fuego? ¿No hay otra cosa que se pueda hacer? Digo, siempre es vacunar al contribuyente o vacunar al consumidor, a la gente de a pie, para generar beneficios que no sabemos cómo se distribuyen. Esto es lo mismo que los impuestos, ¿no? Yo creo que no debería haber coparticipación, porque el objeto de los impuestos es la gente, no el gobernador. Baja el IVA, baja ganancia, que no se coparticipen y que los gobernadores que quieren tener 14 tribunales, 2 legislaturas, se la paguen ellos. Bueno, pero eso es otro tema. Ya ahí te metiste en el terreno. Manda el misil. ¿Cuál es una de las principales empresas de celulares en Tierra del Mirgor. Fuego? No me digas. Mirgor. Mirgor. ¿Qué es? Los Es de- Caputo. Es de Caputo. Es de Nicky Caputo. Me sonó Y un antes era personaje del Señor de los Anillos. No, O sea que- antes o era sea más que que Vos Mirgor. estás con Marvel, con los señores de los Mirgor, Anillos, me dijiste Mirgor, la digo, vino Argentina con Boromir. fantástica. Antes era también de Macri esa empresa, ¿eh? ¿Eh? Sí, Era sí. también de Macri esa empresa. O sea que si bajamos
O sea que si dejamos hacer la truchada esta de los celulares en Tierra del Fuego, el señor sufre un poquito, digamos. Igual algo más tiene para hacer. ¿Te queda una placa más, profe? Sí, hay una Dame más. la última placa. No me profe. choré en la Dale, placa. dale, Dame vamos, la profe. placa. Y a las personas... Sacamos a toda la gente de Tierra del Fuego, ahí dejamos entonces... No, son 10.000 puestos de trabajo. Bueno, son Es una provincia que podría reconvertirse, por ejemplo, en turismo, Bueno, Pará, fundamentalmente. vení. Discutamos. Personas, Pará, en ya voy, No, profe. no, Pará, ya voy con la fundamentalmente. placa. Pará, discutamos eso. Claro. Pues sí que podría reconvertirse 10.000 puestos de trabajo en Tierra del Fuego. Esto le ¿Cómo cuesta, hace? ¿Qué porque hace? esto le cuesta al país cuando haces toda la cuenta, incluyendo la locura del Mirá transporte. que te están viendo en Tierra del Fuego. y ¿Sabés tú- que estás entrando en este momento en Tierra del Fuego, no? ¿Sabés la cantidad de gente entrando María, en Tierra no va a del Fuego? entrar más a Tierra del Debe ser una de las provincias más lindas de la Argentina. No, ahora, No. ¿cómo reconvertís Es una de las 10.000 provincias puestos más de lindas de la trabajo? Argentina y podría, en un plan de 10 años, no te digo de la noche a la mañana, reconvertirse con, por ejemplo, industrias limpias como el turismo, tiene campos buenísimos para hacer madera fina, puede hacer fruta, pueden hacer un montón de cosas. Hay, por ejemplo, un festival de música en Ushuaia que es espectacular. 10.000 puestos de trabajo. Sí, Son pero vos calculables hablas de de 4 largo personas, plazo. por 40 Ale, cierto, personas. no, Puede tener cierto. mucho más. Sergio, Una hablas en cosa. el largo plazo, en el Lo que no puede seguir- en bueno, el hay inmediato una esto discusión les pega y van a conceptual. perderse Perfecto. puestos de trabajo, Lo que no claramente. puede seguir es subsidiando Sí. esas industrias. Sí. Se van a Es más perder. barato. Pero, pará, No, ¿puedo decir algo? Es más barato. De lo cual todavía es más, hablamos es más ahora. barato pagarle un sueldo para que no trabajen Sergio, que déjame- seguir subsidiando déjame que diga estas una cosa. industrias que le generan al resto de la Me sociedad. gusta que vayas al frente así, ¿eh? Pero pará, Yo pero estoy no te convencido de importa. eso. No, yo estoy convencido. Hay que- Es más barato pagarles un sueldo para que no hagan nada, y ¿sí vos? que importar lo que se está ahora, que no se fabrica, se ensambla ahí. No hay nada argentino, Ale. excepto la Ojo, caja. algo parecido es con los autos, ¿eh? Este curro también con los autos. A ver, Está bien, pero Argentina, puedes no, dejar pero el 30% Argentina es como el este país de trabajo los de hoy para curros. mañana. Argentina es el país de los curros. A ver. ¿Por qué es vos el tenés país de los curros? Pero claro, Con muchos vos para componentes son importados. está el Y cuento se de ensambla. generar empleo en Tierra del Fuego. Claro, el consumidor paga 3-4 veces lo que vale un celular. Vos querés generar empleo industrial, haces autos que salen 4 veces más caro que en el mundo. Ahora viene el curro del biodiesel también. Para tener 10.000 puestos de trabajo en la industria del biodiesel, ¿qué terminamos haciendo? El currito de vos le ponés una gran retención a la soja, una nula retención a biodiesel, el biodiesel entra barato en el mundo y ¿qué te dicen? Ah, vos Profe, sos pero piola. Tierra del Pero- No es Tierra- así, Tierra del Fuego- el mundo no Explícame qué funciona hace así. 10.000 puestos de Perdóname, trabajo que se tiene pierden. hay una historia, discusión profe. conceptual Es una cuestión anterior a la cantidad de estratégica. puestos de Hoy para trabajo. mañana. Era una cuestión No estratégica. podemos validar Era una la cuestión industria. estratégica, no es cuestión más. económica. Este es el país del Pero- curro. Bueno, entonces discutamos si vale la pena Pero estratégicamente tiene que pagar subsidiar 10.000 Pero laburantes empleo, de porque los fuego tipos que se de van a la perder nación de su Chile, trabajo. claro, Pero si no es sí. culpa de Pero ellos. Sergio, de los años 60, ¿Cómo que es no una cuestión culpa de ellos? estratégica ¿Y qué vamos a hacer de que con haya eso? población ¿A vos en te Tierra parece del Feliz, Fuego. Fernando, Pará que me Feliz. ordeno, pará que me ordeno. No, Hacemos lío. Acá pará hay que un falta debate una placa al Yo lo que- profe. yo lo que Me estoy- quedó la yo lo que le estoy placa, me planteando quedó la a- placa. y Pero le sigamos la estoy discusión preguntando a con- José Luis y también a Sergio, con que él. tienen la misma posición, es esto en lo inmediato es 10.000 puestos de trabajo que se van a perder. Sí. Entiendo que se pueden Por su- reconvertir en por el supuesto. mediano o largo Sí, plazo. sí, Hoy son el tipo costos que hay que pagar, hoy sí, el tipo son está costos que hay que ensamblando, no va a pagar. trabajar ¿Le puedo en decir algo que nos hotelería. está faltando, que es Está bien, información ese de costo hoy? que hay que pagar, Bien. perdón, lo Perdón. va a pagar el trabajador de Tierra del Fuego que tiene la culpa de Sí, todo el choreo que se así hizo en el como, país. no, perdóname, así yo como, no creo. es choreo, No así choreo. como hoy, el Vos decís que es consumidor... el país del curro, Esperá. por culpa de los 10.000 que curro están no en significa Tierra del choreo. Fuego. Esperá, Ah, choreo ¿no? es una connotación muy particular en la cual vos sos especialista. Sí. Curro también es esto de que vos al consumidor de celulares, de zapatillas, de prenda, de auto, le cobrás todo 4 veces más caro. ¿Vos te crees el consumidor que paga todo más caro no deja de hacer cosas? Por supuesto que deja de hacer cosas. Si deja de gastar en cosas, le encantaría gastar. Pero, profe, y la sin embargo, la paga todo Argentina, más caro. profesor, Yo prefiero que alguien tenga un Argentina tiene trabajo una más proyección y no un tele- y, antártica. bueno, La y tiene Argentina un tiene un teléfono conflicto en las Malvinas donde si llegan a encontrar petróleo, ojalá que no encuentren nunca petróleo. Hay un poco ¿Qué- de qué- petróleo. bueno, hay poco petróleo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Nosotros, 70 antes- años de cadencia No, por vamos a Francisco hay Daniel. usted, vamos ¿Le a ir puedo todos decir algo para que no nos sigamos peleando? Ahora, yo digo, Falta la placa del profe. Los países- Me falta la placa del profe y entra Eddie para agregar aún más dramatismo No, pero- a la pero noche. muy Dale, interesante. Eddie, La dale. discusión No, yo lo geopolítica que en digo todo son esto. dos cosas muy sencillas. Por Hay un, supuesto, hay ese- un ese es tema, el tema. hay un tema Ningún tema. casi Perdón, Dani, geopolítico perdón. de población de Tierra del Fuego que llevó acá, creo que en la generación que estamos sentados en esta mesa, vimos Excepto Romy. decuplicar, o sea, por 10 se multiplicó la población y la capacidad, llamémosle productiva o lo que sea, de Tierra del Fuego a partir de distintos planes de promoción. Así se fue poblando Tierra del Fuego, cuya mayoría de los habitantes no nació Exacto. en Tierra del Fuego, son familias que se armaron de gente que no nació en Tierra del Fuego. Segundo, el tema del curro, del ensamble. En los últimos 40 años lo que perdió la Argentina fue su modelo industrial.
y que es de lo que nadie habla. Acá estamos viendo cómo hacemos para redistribuir y repartir para arriba o para abajo lo único que tenemos y que nos va quedando. Y mientras tanto la Argentina fue abandonando su propia carrera de proyecto productivo nacional. Los países que no vienen fracasando desde hace 70 años promueven su industria, defienden su industria. Canadá no y hace se eso, desarrollan. Australia no No es hace así, eso. Eddie, No es así, Eddie. Hay De algunos ninguna países manera es que así. experimentaron la revolución industrial a fin del siglo XIX, Alemania, por ejemplo, y que no hace lo mismo que al fin del siglo XIX, es otras cosas distintas. Todos los países tienen que evolucionar porque hoy no puedes competir Seguramente. con los salarios de China y evidentemente Argentina tiene un potencial espectacular en áreas que hoy no estamos desarrollando por seguir subsidiando sectores que no tienen ninguna capacidad de Absolutamente, competir en el mercado mundial. absolutamente sí. Acá hay un modelo que es cierto lo que dice Dani, que tiene que ver con los desafíos geopolíticos o las amenazas de seguridad que teníamos hace 50 años, que gracias a Dios no la tenemos más. Bueno, No vamos no a tener tenemos guerra más con Chile, no pero vamos a tener tenemos- guerra con pero Chile, tenemos no vamos a tenemos hacer guerra con el británico Reino Unido Malvinas. tampoco. ¿Puedo decir algo que Pero termina creo con que esto? ese hay que concepto negociar nos convierte en Malvinas, con lo soja cual- dependientes para siempre. Pero no es mandar así, gente, no es así, mandar no es gente a así. vivir Vamos a Ushuaia terminar o todo a comiendo Dale, Río Diego, Grande con 11 menos cuarto, escuchame. para evitar una invasión. Déjame que diga ridículo. algo, Sergio, porque si vamos a terminar con... No quiero Y terminar falta la con placa al debate. profe. Déjame que lo diga porque no lo digo más. Placa de tórax no van a Información de tener lo que que pasó hacer hoy. Dale. Hoy hubo una reunión con gobernadores. Hoy se presentó este proyecto al cual hay, digamos, los gobernadores deberán adherir, pero se abre una semana porque el jueves que viene está la reunión final con los gobernadores. Se abre una semana en ¿sabe de qué? Reuniones bilaterales. En donde lo que se va a atender son estas situaciones particulares de cada provincia. Porque a lo mejor estamos hablando de una situación particular de Tierra del Fuego que va a ser atendida más allá del acuerdo. Vamos a ver. Digamos, se va a ver, bueno, yo no sé, yo lo que digo ahora, se abren reuniones Bueno, ya aflojaron bilaterales con el con cada impuesto provincia. alterno al vino y a la cerveza. Escúchame, guarda. podemos ver la una última buena placa noticia, y me voy a otro ¿eh? tema porque me vuelve el programa, chicos. Atención, que tengo a Laura Alonso La en última, minutos. Dame la ¿está? última placa. Bueno, En contra, dale. El impuesto a la renta financiera. Acá agarran como mínimo a 1,5 millones de personas que están ahorrando en los bancos con plazos fijos y por lo menos a 300.000 inversores en bonos de la deuda argentina. Y luego tenés todo este problema que se ha sucedido en los últimos días, ¿no? Interno, sube para durables, como por ejemplo aeronave, embarcaciones, motos, y hay otra más ahora. ¿Hay otra más o no está más? Ahí está. Ahí está. Ahí va. La suba del whisky de 20 a 29, de cerveza de 8 a 17. Hoy el trascendido, la noticia que leí es que ya Marcha la atrás con el cerveza, vino, marcha atrás ¿no? con cerveza también, con vino y con cerveza. Sí, los dos. Y finalmente... Creo un que lo golpe eliminó muy- Gianni Soto ayer que vino. Del vino. Dale. Y la finalmente un eliminación? golpe fuerte a la gente que gana en bruto más de 82.000 pesos por mes, porque se elimina el tope para los aportes personales del 17%. O sea, hasta la reforma, las personas que cobraban más de 82.000 pesos, lo que se le detraía de su ¿Bolsillo salario para o- aporte personal era 17%. Chicos, lo bolsillo. que quiero ¿Eh? preguntarles No, en, bruto, en algún bruto. punto, no sé quién me puede traer algo sobre monotributistas la semana que viene, porque se decía que aquel que era monotributista y que tenía un departamento de más de tantos cientos de pesos, cientos de miles de pesos, automáticamente salía de la categoría de monotributo. Eso Porque- trascendido, yo no lo vi todavía en el proyecto de ley. Porque hay un Todavía problema no con fue. los monotributistas. Hay Son muchos 500 monotributistas páginas, ¿no? ricos que pagan pocos impuestos y tienen alto patrimonio. Y esto es incompatible. La sospecha es que deberían, seguramente, tener más ingresos, pagar ganancias o pagar IVA y salir del monotributo, que es un Si régimen yo especial. heredé de mi papá el departamento, Bueno, tenés un problema ahí, que es un problema serio. Porque si no tenés un flujo de plata para sostener ese nivel patrimonial, lo que te está sugiriendo el Estado argentino es que no puedes tener ese departamento. no entiendo. Claro, lo que te están diciendo es, si no puedes pagar tu correspondiente porcentaje como por tener esa propiedad, si no tienes un flujo de guita correspondiente a ese nivel patrimonial que tenés, o alquilar el departamento o venderlo, pero no puedes vivir ahí. Es muy fuerte. Es la verdad. Escucharlo Es un problema No, del- es fuerte, porque del stock y el flujo. Estamos todos callados. Pero No, sí, no pero te da, suena si muy no te da, no te da. fuerte. Es duro, Dale, pero es pará, así. en serio, Fer. No, ya lo sé. Pero es un problema de equidad. ¿Cómo te sonó? Acá tenés 30% de pobreza. Carnota no está de No, acuerdo. no, me sonó como la cheta de... De Nordelta. No, de tenés Nordelta, al 30% revés. de pobreza. Acá la pregunta, ¿dónde pones el foco? ¿Lo pones en la clase media y media alta o lo pones en los pobres? Y bueno, pero... Vos tenés que decidir qué querés hacer.
Entiendo. Si la prioridad acá es focalizar en la pobreza, seguir subsidiando, por ejemplo, que la luz o el gas o el teléfono sea barato, casi gratis para los más ¿Querés pobres. decir cómo subsidiamos Eso- la pobreza reventando 10.000 puestos de trabajo en Tierra del Fuego? 10.000 puestos de 10.000 trabajo es puestos nada no es respecto a la nada. población económicamente activa y el daño que le haces a la sociedad por cobrarle los teléfonos y los televisores 3 veces tanto. Es nada. Espérate, en la última Es más barato década, pagarle y sustitución que no vaya a laburar y abrir la importaciones, economía. subsidiando la pobreza, Al mismo hicimos tiempo, desaparecer pero no la tiene mierda. nada que ver discutimos eso, esto, tuviste al de Son Coninagro ayer, 10.000 que es puestos de trabajo. viñatero, Pará. tenés los 450.000 puestos de Sí. trabajo que genera Bueno, el vino, es y el diferente. vino y el 400.000, azúcar. 450.000 a 10.000 me son estás 45 planteando veces más. impuestos, o sea, el grito de los gobernadores viene por estas cuestiones. No mezclemos las cosas. Acá hay un problema distinto y es, vos tenés un nivel patrimonial porque le daste a la casa, por ejemplo, pero no tenés un ingreso correspondiente a ese nivel patrimonial. ¿Qué te dice la FIP? Dice, mira, si vos no tenés guita para pagarme un impuesto a las ganancias, porque tenés este nivel patrimonial, no podés vivir en esa casa. Alquilala en un lugar más chico, pero tenés que demostrarme de alguna manera que vos... A mí me parece fascista absolutamente. Bueno, eso. yo creo que hay una cuestión de equidad. Yo no estoy diciendo que me guste o no me guste. Basta de Acá, equidad, no, basta de no, redistribuir no, el ingreso. acá- Hace 70 perdón. años que hacemos eso, Sergio. por ¿Escuchaste favor. una canción que Nos dice va en vez de mal por trono? eso. ¿Escuchaste una Tenemos canción que cambiar dice en vez de serio. trono a la noble igualdad? ¿Te suena? ¿Te suena eso? Pero- ¿Está en el Pero himno no le nacional? gusta. No No me le lo gusta. pongas literal. No, No, ¿está espera, en el himno nacional no me eso lo o no? pongas literal. ¿Pero por qué está en el himno Porque en nacional? honor a la noble igualdad, Argentina hace 70 años que va para atrás. Lo cual no quiere decir que no sea un objetivo deseable para la sociedad. En todo Pero el caso, ascenso hicimos mal las social, cosas. Espera, yo te Este puedo hacer una país nació pregunta. por el ascenso social, profe. Pero Y ¿qué por importa todo supuesto, eso? ¿Cómo la no igualdad, va? la No igualdad de importa, oportunidades no pero va. porque se hizo mal, José Luis. Trabajar No puede es ser un mal así. objetivo. Mira, Todo el mundo busca... ideas como Yo- las tuyas, Dani, ¿sabés que han hecho un Estado que recauda como ningún país del No, mundo eso es el problema y lo de gasta los como el corruptos traste? y la ineficiencia no, en la no es solo, la administración. corrupción es nada. otra cosa. La corrupción es nada del gasto público, no es así. La brecha entre los que más ganan en No. Alemania y los que menos ganan es mucho más El baja problema que del en Argentina. gasto no Y es la Alemania tiene un corrupción, nivel no es la de corrupción. un PBI mucho más grande No que podés Argentina, recaudar, profe. no podés Es así. recaudar lo que Bueno, recaudás, no podés gastar lo que gastás, no podés vivir peleado con el mundo de sustitución de importaciones, no podés vivir persiguiendo estamos- que tiene algo estamos para retribuir. hablando, bueno, No es de así la como igualdad. general. La igualdad. El El tema acá es la igualdad. Y yo digo Acá, que el es intento justo. Se de armó un generar lío, igualdad. se armó un No, lío. salgo, quiero pasar por otras cosas, rápido, que bueno, casi 40 minutos de economía, que estuvo buenísimo. Todo surgió del quilombo lo armaste vos, Carnota. Y bueno. Sabelo, directamente. Bueno, empiezo. Pero chiquito, Bueno, es lo- un lo- simulacro lo- de cómo lo- funciona la mesa de los gobernadores. Exactamente, está bueno. ¿Qué tenés vos? Y después voy con Dani. Perdón, Bueno, Dani, dame un segundo. ¿Vos tenés sí. quiénes van a ir a visitar a Sí, Debido? arranca ¿O las querés ir por Echegaray? Como vos quieras. Vamos por Debido, después Echegaray, dale. Dale, arrancan las visitas a Julio Debido, después va a ser el turno de Amado Vudú, pero te voy a contar primero quién hace las gestiones, porque hay que hacer gestiones ante dos. Primero ante el servicio penitenciario para preguntarle si te autoriza a entrar y también al interno, digamos, a quien está detenido si tiene ganas de recibirte. No es que yo mañana voy al penal y pregunto que alguien vengo a ver a Minichelli y me dejan pasar porque el servicio me autorizó. No, Minichelli tendría que tener ganas de verme y entonces tiene que ser la doble autorización. ¿Sabés quién es el responsable de hacer las gestiones ante el servicio penitenciario para poder ir a ver a Julio Debido? Un Julio Debido que está muy enojado, que habló hoy su mujer y que mañana va a sacar otra de sus cartas incendiarias. Mañana prepárense para otra carta de Debido. ¿Quién es el organizador de, bueno, los amigos que van a ir a ver por primera vez a Julio Debido para demostrarle que no le soltaron la mano? Moreno. Guillermo Moreno es el que organiza, el que hizo todos los trámites ante el servicio penitenciario para ir a ver a Julio Debido. No sé si tenemos la placa de quiénes son los primeros que van a visitar a Julio Debido en el penal de Marcos Paz. Guillermo Moreno, que es el que organizó y que hizo todos los trámites justamente ante Debido y ante el servicio penitenciario para poder entrar. Aníbal Fernández y Mariotto. Mariotto también, que habló hoy muy, pero muy enojado por la posición de bloque del Frente para la Y que se Victoria, cruzaron unas notas ahí con Vudú también. que lo ¿no? dejaron solo a Debido, que tendrían que haber bajado y votado en contra del desafuero. Bueno, estos son los tres primeros amigos que la semana que viene van a visitar a Julio Debido. ¿Por qué no lo van a visitar a Vudú? Porque Vudú todavía está en el Hospital Central de Seiza haciéndose los estudios. Una vez que tenga directamente, cuando le designen el pabellón y dónde va a entrar, los mismos tres van a ser los primeros en pedir visitar a Vudú. Hay que recordar que hubo una carta de Vudú Disculpa, a Mariotto agradeciéndole sí, cómo está cuidando a la familia. Quiero saber, ¿cómo es el tema de la carta? El tipo escribe una carta y se la da, ¿cómo sale la carta de ahí? ¿Tiene, La tenemos acá, si la No, queremos no, mostrar. pero no, la pregunta es esto, chico, no.
Dice mañana saca otra carta. Un pendrive se lo da a la familia y la familia... Claro. Sí, o al abogado. Al abogado. Esta se la va a dar a Porque él no Lali. tiene internet en la cárcel. No, No esta tiene se internet, la da... tiene internet, no tiene celular, tampoco no puede tener no. celular, o sea, no estás no. incomunicado en ese sentido. Tenés, ¿cómo te comunicas al Hay un exterior? No, llamas por un Teléfono teléfono. público de turno. O llama a tu abogado y te tienen que comunicar desde el penal con Ale, el ¿puedo interno. agregar rápidamente sobre debido? Tenemos unas plaquitas que son muy buenas, porque hoy fue procesado y la detención, el juez Rodríguez la convirtió en prisión preventiva por el tema Río Turbio. El fraude ya está determinado por la SIGEN en Río Turbio, 176 millones de pesos. No, 176.000 me Bueno, parece, ¿no? sí, yo les daba una cifra redonda. 176 Vos tenés mejor vista que No, yo. 176 La, millones. la fundación de la Universidad Tecnológica Nacional compró un inmueble en Sí, San Isidro 176 millones, de sí. 40, un desvío, 40 palos. Qué locura. Invertía plata en plazo fijo. La segunda placa, vamos rápido. Hay una cantidad de cheques de la fundación que nadie sabe quién los cobró porque no están a nombre de nadie. Se usaron facturas truchas. Vamos a la tercera trapa y rápido. ¿Quién estaba contratada por la fundación? Estaba contratada la hermana de Alessandra Menicelli para dar... Fabiana Menicelli. Fabiana Menicelli para dar un Sí, concierto pero de música. Asociación Música y Futuro. Asociación Música y Futuro. Eso era la plata que tenía que ser para el carbón y la energía de un lugar estratégico como es y geopolítico como es Río Negro. Y también la esposa daba Santa Cruz. cursos, Santa Cruz, perdón, de responsabilidad social empresaria. No sabemos en este caso si también recibió o no honorario, ¿no? Bueno, y decime ahora de Echegaray. El tema de Echegaray es el siguiente. Esta semana fue procesado por una causa vinculada cuando estaba al frente de la FIP, pero la causa que más lo preocupaba a Echegaray es la causa Chicones, sobre la cual todavía no se expidió el juez Ariel Lijo y lo va a hacer de manera inminente entre finales de esta semana. Ya estamos a jueves, probablemente sea la semana que viene. ¿Por qué? Porque muchos recuerdan, primero porque lo indagó hace ya casi 8 meses, fue... en febrero del 2017 que lo indagó, o sea, ya hace tiempo largo. Se supone que un juez, que los plazos son de 10 días para decir si te procesa, te sobresea o te dicta una falta de mérito. Acá se tomó muchos meses. El juez Ariel Lijo le vienen insistiendo, él dice que falta información, finalmente la tiene, y muchos tienen la expectativa de qué va a pasar con Echegaray, si era el eslabón que faltaba efectivamente para esta cadena de la segunda parte de ¿Pero lo qué que se podría conoce como pasar, Romy? ¿Qué Chicones. información tenés? ¿Que podría quedar preso? Bueno, no, se decía, lo que se explica es que el primero dijo que sí a la quiebra de Chicone y casi 48 horas después hace un plan de pago. Entonces le dicen, señor, explique cómo puede ser que cambie de parecer de esa manera, y además no hay antecedentes de la FIP pidiéndole que dé conformidad el Ministerio de Economía. Lo que se leyó siempre fue que Echegaray no quería quedar pegado y le dijo a Vudú, si vos querés que yo haga esto, pon el gancho donde Vudú dice, porque no hay ningún antecedente de que la FIP haya hecho esto. Muchos se preguntaban si Echegaray también podía llegar, digamos, a tener una imputación tan dura como la que tienen el resto de los exfuncionarios. Bueno, desde acá podemos decir que la situación de Echegaray va a ser bastante liviana. Le damos buenas noticias esta noche a Ricardo Echegaray, porque en principio lo que se estaría evaluando desde la justicia es un procesamiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entonces le estás dando una buena noticia en este caso a Echegaray. En una semana donde fue procesado en otra causa, esta causa donde todos están mirando a ver si fue el famoso eslabón, y a partir de ahí, digamos, Acá respira. ¿cómo explicó? En una causa tan importante que tiene sentado nada más y nada menos que a Amado Vudú, ahora no porque está detenido y no tiene que ir a las audiencias, pero ya en un juicio oral y público y muy complicado, Echegaray, que un día dijo quiebra y al otro dijo no, plan de pago, lo explicó al juez, le cerró la explicación que Echegaray dio. Un dato, y esto dato fue, contexto perdóname, exclusivo. esto sí es importante. La OA fue la que pidió el procesamiento, la Oficina de Anticorrupción, la vas a tener a Laura Alonso, va a tener un procesamiento en principio, y por lo que sabemos hasta ahora, que no se conocía, bastante suave para lo que se esperaba. Dale, Danito, y voy con Eddie. Vamos al caso Nisman, donde fueron llamados a indagatoria Lago Marcino y los 4 custodios. Te adelanto que además de computadoras y celulares, ¿sabés qué secuestraron de la casa de Lago Marcino? $95.000 y 10 gramos de marihuana. Es un tema de contexto que tiene que ver
no tiene que ver con la causa, pero en el allanamiento también se encontró eso. Y lo más importante son la indagatoria que va a haber a los custodios de Nisman. Tenemos unas placas, que las cuento muy rápido, donde el juez Econini llamó indagatoria a los ex custodios Benítez, Durán, Minio y Nins, que son los 4 que estaban ese sábado y ese domingo en la casa de Nisman, en el departamento de Nisman. Minio, además de ser policía, en el año 2003 era el custodio del empresario Juan Navarro y estaba vinculado con la CIDE. Esto lo dice el fiscal Tayano. Vamos a ver la placa número 2. Los custodios de Nisman colaboraban con la CIDE. Acá tenemos un vínculo directo de Minio con este famoso custodio Héctor Goncalves Pereira. ¿Te acordás, Ale, que nosotros vimos acá que murió en un feroz tiroteo contra piratas de la FAL? Dice esta placa también, los teléfonos de Goncalves Pereira estaban vinculados a servicios de inteligencia, declaró Estiuso. Dame la próxima placa, lo vamos viendo, son 4 placas y me meto con Eddie. Luego de que Cristina Kirchner echó a Estiuso, Minio habrá pasado a reportar al nuevo jefe de la CIDE, Oscar Parrilli, o al jefe del ejército, César Milani. ¿Quién se pregunta esto? Se lo preguntan en el gobierno, porque los 4 policías están en disponibilidad y de lo que digan en su declaración indagatoria se va a decidir si pasan o no a retiro. Eddie, querido. Déjame que diga una cosa. Ayer yo vi muy atentamente las declaraciones, la nota y la presencia acá del doctor Casal, abogado de las hijas de Nisman. Casal planteó ahí al final, cuando todo estaba terminando, una cosa que me llamó muchísimo la atención. Mientras Tato hablaba y contaba, Tato Yan hablaba y contaba cómo era la estrategia de defensa de Lagomarsino. Y Casal dijo que acá el tema de conversación no era el grillete inteligente ni ninguna de esas cosas, sino que era ver cuál había sido el eventual verdadero papel de Lagomarsino, cosa que no termina de quedar claro y no es clara ni es, a mi juicio, creíble del todo la historia de Lagomarsino. Pero Casal dice algo, dice, la defensa de Lagomarsino se basa en el cómo, que tal como se dice que fue asesinado Nisman nunca pudo haber ocurrido. Y que en todo caso, tal como se dice, lo que dijo Gendarmería y lo que dijeron los peritajes, lo que dijeron los peritajes son aproximaciones, son maneras de ver. Y yo creo que eso no es así. O sea, yo creo que el cómo murió Nisman es el centro del asunto, porque sabemos que está muerto. Lo que no terminamos de saber es cómo. Acá hemos dado vuelta a la página hacia un homicidio donde hay una opinión pública absolutamente mayoritaria de que esto fue así, pero la escena de la muerte de Nisman no resiste la presencia de ninguna otra persona adentro porque está lleno de salpicaduras de sangre en el piso, previas a la caída y el desangramiento de Nisman, que nadie borroneó, nadie pisó, salvo que hayamos estrenado el género de los sicarios voladores. El cómo es el centro de la cuestión. Pero perdóname que diga otra cosa más. ¿Por qué no cierra la pericia de la querella? Porque en la pericia que habían hecho ellos de la pericia habían dicho que había habido un asesino. Y la pericia de Gendarmería ahora dice que hay 2. Ya era difícil que se pueda entender cómo es que había habido uno, si habiendo salpicaduras de sangre, como una llovizna de sangre sobre el piso, previo al charco de desangramiento de Nisman, nadie las pisó. Casal, no hay una sola. Se desangró, nadie sabe durante cuántas horas, perdóname. No, hay salpicaduras previas al charco de sangre. Desangrándose. ¿Entendiste mal lo que hizo decir Casal? Casal respondía a las preguntas criminalísticas. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Quiénes fueron y demás? Entonces él dice, está determinado que fue un asesinato. Ahora, ¿cómo? Es imposible saber con exactitud cómo cayó el cadáver, cuántas personas había y demás. Eso es lo que se refería a él. Y la gran discusión que hay, termino con esto, yo no creo que sea un tema de interpretación. Si estaba rodilla a tierra o si estaba parado frente al espejo, abogado como dice la defensa en estos temas, no puede hablar generalidades, sino es cuestión de interpretaciones. El doctor Casal dijo, se hace el centro de la defensa en el cómo, y el cómo está sujeto a interpretaciones. Yo creo que para determinar un asesinato y la manera de ese asesinato, el centro de la pregunta es cómo. Está bien, porque si no hay asesinato. Hay 28 especialistas que dijeron que fue asesinado. Sí,
No es la Antes opinión había habido pública, 20 que habían dicho que se había Esta fue suicidado. la junta No es la opinión interdisciplinaria. pública, Antes Antes había habido Antes 20 que eran los dijeron que se medios. Pero es el suicidó. informe de una junta de muchos No, la profesionales. opinión Una pública. pericia tan Es sensible un como la del dictamen caso fiscal. Maldonado se le entregó a los mismos profesionales que hicieron la pericia de Nisman. ¿Por qué? Porque son los peritos que hay y aparte de ser los peritos que hay, son los más prestigiosos de la Argentina. Pero uno de los que, el que estaba nombrado por concurso, que era una mujer, que no me acuerdo el apellido, no fue la que hizo la autopsia de Nisman, sino que fue el que estaba nombrado Y de a otra tal forma, y a tal el punto doctor estuvo Di mal Salvo. hecha la Y pericia el- de Nisman, todo el que no mundo sigue- hubo el video todo el perito mundo de sigue parte. no tiene audio. No tiene Bueno, audio, no que hubo perito de que hubo parte. cosas de procedimiento y chanchadas, pero hubo Exacto. 70.000. Y por eso 70.000. el antecedente es tan importante para el caso Maldonado. Y en el caso Maldonado, por supuesto, pusieron un perito de parte y esperaron que hubiese peritos de parte para evitar lo que pasó con el caso Nisman, que a pedido de Sandra Arroyo no quisieron Nada esperar de a un eso perito de modifica la- parte ni nada de tenía eso audio en un caso modifica rarísimo nada de que eso todas las autopsias tienen modifica audio. la foto con el cadáver del doctor Nisman en el suelo y salpicaduras en el piso previas al desangramiento de Nisman. Señores, José, me tiene la quedan unos última minutos palabra. antes de irme a charlar con Sandra, con Laura Alonso. Me quedó en la cabeza Sandra Arroyo Salgado. Esta es la etapa de noticias. Te iba a preguntar por redes sociales, pero a ver, estamos hablando de esta etapa que allí la tenemos al aire. A ver, ¿querés hablar de esto o querés hablar de redes sociales, de lo que se habló la semana pasada? ¿Vamos con esto? Esto es Dale. básicamente lo que adelantaba al principio, a partir de que aparecen los Paradise Papers, que acá Mariel Fitzpatrick presentó en el programa como parte del Consorcio Internacional de Periodistas. Aparece Luis Toto Caputo como con uno de esos fondos de inversión, un fondo de inversión que tiene derivación hacia otro fondo de inversión en la Argentina, que se llama Axis, y en el cual, por ejemplo, ha invertido la ANSES parte de sus fondos de sustentabilidad en ese fondo de inversión, al que Luis Caputo renunció previamente a su ingreso como ministro de Finanzas del Poder Ejecutivo, pero que son horas previas y él, como parte de los responsables del fondo de sustentabilidad de la ANSES, tomó la decisión de que se invirtiera en el fondo que él fundó y donde están sus ex socios. Tema que abrió una de las primeras causas judiciales de esta gestión y que está todavía, no sabemos en ¿Qué qué punto. entendieron ustedes? ¿Qué en qué punto investigaron de trámite. en noticias con respecto a Aranguren y la participación en conexión Shell con esta empresa de Barbados? ¿Que hay incompatibilidad de funciones? Aranguren tiene el gran despropósito de haber sido vedado de opinar como ministro de Energía en el área que más conoce, que es el tema de combustibles. Aparte de algo que no quedó claro, pero que se pasó por alto cuando se decidió que se le recortaran funciones al ministro, o sea, tener un ministro que asume con funciones recortadas, eso es lo que nosotros tenemos en el caso de Aranguren, y una ley de ética pública que dice, y creo yo que con criterio, que entre la salida de una persona de una empresa y la asunción de un cargo público, sobre todo un cargo de tanta responsabilidad como un ministerio, tienen que haber pasado por lo menos 3 años, porque eso ¿qué te estaría diciendo? Que vos te dedicaste a otras cosas y que está probado por ese mismo lapso que no estás trabajando para los intereses de la empresa que dejaste en el momento en que ingresaste a trabajar al Estado. Bueno, dejo lo de redes sociales para mañana o para tu próxima vez. ¿Qué tenés, Sergito, antes de irnos con Laura Alonso? Datos interesantes sobre la detención de Vudú, ¿vale? Dale. ¿Quieres verlos? Sí. La idea acá es básicamente entender lo que la opinión pública tiene en la cabeza respecto a la detención de Vudú en diferentes dimensiones. ¿Tenés las placas ahí? Ujú. Primero, ¿cree que Vudú es culpable de ser responsable del lavado de dinero o no? Culpable 57, no es culpable 43. Acá básicamente funciona la grieta como factor que te explica esta Qué diferencia bárbaro, de opinión pública. qué bárbaro. Fíjate la que sigue. Cuando preguntas, ¿qué opinas sobre la prisión preventiva de Vudú? Aunque no haya sido condenado, mitad y mitad. Ujú. La siguiente. ¿Vio el video de la detención? Todo el mundo lo vio, impresionante. Todo, sí. 77%. Y acá viene la opinión respecto del video. ¿Qué le pareció? ¿Apropiado? Mirá vos, Solamente el che, 37%. mirá vos, casi el 65% no le pareció bien. Es muy fuerte esto, ¿eh? Acá hay una explicación que El gobierno video creo cerró que la tiene. grieta. Bueno, Más o menos la misma cantidad de gente que lo vio no le pareció apropiado. es interesante. Lo eso, vio y ¿eh? decía, es inapropiado, Es es interesante. inapropiado, Sí, sí. se tapaba los A mí me ojos. llama la atención qué parejo están los que creen que Vudú es Sergio. chorro y los que no. Sí. Sí. Bueno, acá hay algo que es interesante, es cómo evolucionó
la opinión de la gente respecto de una potencial detención de Cristina, ¿no? Si puede terminar presa o no. En julio de este año, solamente el 23% decía que era probable o algo probable. Hoy eso es casi el doble, 45%. Fíjate cómo la evolución de las causas, este vuelco que experimentó la justicia, nos pone a Cristina más cerca en la consideración de la gente de terminar como debido, como tantos otros de su gobierno. Señores, gran digo noche. que, perdón, Sí. es altamente improbable. Hay que explicar que tiene fueros, que los fueros son desde que fue electa. Que Debido el también Senado- tenía fueros, ¿no? Sí, el Senado funciona de una manera distinta. Está De una Carlos manera Menem distinta, ahí con una Esto es condena todo de cuándo. percepción, Con armas. Claro, esto es percepción. Todo presente de la gente. Bueno, gracias por estar esta noche. Un placer. Gracias, Buenas Eddie. noches. Gracias, profe. Gracias, Romy. Gracias, Chao. Fede. Sergito, querido, te querido. veo. ¿Quién viene mañana? Bueno, Fer, como siempre. Vos también, ¿no? Yo voy Y al y el profe programa del Santoro. Turco. Mañana te abandono. Tenés emergencia intelectual. Así es. Te veo mañana, Dani. Nos vemos. Me voy a charlar con Laura.